Bueno, agradecerles a los organizadores, agradecerles aquí a todos los jóvenes participantes. Más que un currículum es la vida de uno, ¿no? Como ustedes, Humberto, la trayectoria de la vida. Ese es un currículum donde Dios nos pone para servir. Y aquí yo diría que, bueno, cuando Humberto me pidió esta charla, me dijo si podía hablar del pensamiento social de Francisco. Evidentemente que también está Fratelli Tutti, porque es una encíclica social de Francisco. Pero yo voy a encarar el tema justamente desde el pensamiento social de Francisco, más integral, no solo de Fratelli Tutti. Si después nos queremos al final referir a Fratelli Tutti, que yo voy a hacer mención de varios números también en esta charla, también podemos compartir preguntas o ecos o reflexiones que ustedes quieran hacer sobre Fratelli Tutti. Yo voy a trabajar hoy con un PowerPoint para hacerlo más dinámico y no me tienen que ver la cara mía durante un rato. Y empezaría diciendo que en el pensamiento social de Francisco, que ha leído a mucha gente, ha sido muy cercano a Juan Carlos Escanone, un filósofo y teólogo, que ha propiciado la teología del pueblo en Argentina, más o menos en la misma época que la teología de la liberación en Latinoamérica. Y a Paul Ricoeur, que es un filósofo y antropólogo francés. Paul Ricoeur, por ejemplo, decía que había que tener este diálogo con Dios, con la naturaleza y con los hermanos. Y no por casualidad, Francisco tiene 3 encíclicas en las cuales la primera, el diálogo evidentemente con Dios desde la fe, que se llamó Lumen Fidei en el 2013. Luego Laudato Si en el 2015 con la naturaleza. Y esta encíclica social también, la segunda, Fratelli Tutti, justamente el diálogo con la fraternidad, con el prójimo, con la fraternidad universal. Bien, entonces voy a comenzar con el PowerPoint, ustedes me dirán si lo ven, si se ve bien y si me escuchan. ¿Sí? ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Sí, Escucha te perfecto. escuchamos bien. Bueno, perfecto. Entonces, los principios de la doctrina social de la Iglesia son 6, pero Francisco le ha dado esta nueva perspectiva, agregando en sus últimas charlas magisteriales 2 principios a la doctrina social de la Iglesia, en su magisterio, que son la opción preferencial por los pobres y el cuidado del medio ambiente. Por eso yo voy a tratar de ir desarrollando en orden estos principios, la dignidad de la persona humana, como ven ustedes, y así cada uno de estos principios que propone el Papa. Por encima de todo es el hombre, el sujeto esencial de toda transformación, y sobre todo de una transformación social, ¿no? Pero enmarcado en una tarea evangelizadora, como propone el Papa, es decir, en un anuncio de vida, de salvación, que implica y exige la promoción integral de cada persona. Porque cuando hablamos de salvación no se trata solamente espiritual, sino de toda la persona humana, no solo del alma, sino también de sus relaciones, de sus circunstancias. Por eso nos parece importante en esta dimensión social del pensamiento de Francisco, examinar un poco la dimensión social de la evangelización. Francisco afirma que la Iglesia proclama el Evangelio de la paz, constructores de la paz, como decía también Juan Pablo II, ¿no? Y la paz se construye día a día y comporta la justicia más perfecta, esta justicia distributiva o justicia también social. La dignidad de la persona y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos, dice Francisco. Y para avanzar en la construcción de un pueblo, él propone algunas tensiones, que por lo general ustedes las han escuchado, pero que le vamos a dar alguna explicación. La primera es el tiempo superior al espacio. El Papa propone trabajar en el tiempo. Trabajar en el tiempo
es no obsesionarse por el resultado inmediato. A veces queremos cosas rápidas y vemos, por ejemplo... Jorge. Sí, ¿sí? Sí, hola. Jorge, perdón, el Power no se ve. Si estás Hola, compartiendo no se sí, ve, claro. no se ve el PowerPoint. Tendrías que apretar abajo, Sí. en la barra de herramientas, le dice Share Screen. ¿A dónde me decís? ¿Qué dice? Es una flechita verde que dice Share Screen. O si está en castellano, compartir pantalla. A ver, Sí, pero un segundo. en la barra de herramientas abajo, Compartir al lado de chat. pantalla. Acá Ahí está. está. Eso. Ahí elige el archivo y lo comparte. Perfecto. ¿Ahora? ¿Ahora? Aún no. No, no se ve. No se ve. A ver, vamos de vuelta. A ver acá. Lo elijo y después ¿qué hago? Compartir. ¿Ahora? Ahora Ahí sí. está. Ahí Ahí está, ahora lo vemos. Bueno, ¿ven que uno necesita de los jóvenes? Por eso uno tiene que aprender siempre acá. Ahora lo voy a poner más grande, a ver si puedo. Ahí, ¿está mejor? Perfecto. Perfecto. Perfecto se ve. Bueno, Ahora lo vemos a toda la pantalla. muy bien. Perdón. Entonces, les decía que estos principios que propone Francisco, el primero es el tiempo es superior al espacio, dice. Y cómo poder trabajar, dice el Papa, a largo plazo sin obsesionarse solamente por resultados inmediatos. Y en esto vemos que en la política, por ejemplo, a veces se trabaja cortoplacistamente y vemos que no tenemos políticas de largo alcance o políticas de Estado. La evangelización también requiere tener presente ese horizonte, ¿no? De dar tiempo, que la palabra llegue y se siembre como hace el sembrador, que echa la semilla y sin que él se dé cuenta, la planta comienza a desarrollarse. El segundo principio es que la unidad prevalece sobre el conflicto. O sea, reconocer el conflicto sin quedar atrapados en él. Una cosa es aceptar el conflicto y otra cosa a veces es resolverlo o transformarlo. No siempre el conflicto lo podemos resolver de entrada, pero sí lo tenemos que aceptar. Aquel que no quiere conflicto, yo les digo, no se haga cura o no forme una familia, porque conflictos va a tener. Entonces el conflicto es parte de la vida y hay que aceptarlo. El momento se verá con discernimiento cuando uno lo puede resolver o a veces solo transformar. Y saber que hay que escuchar a todos, porque hay que desarrollar una comunión en las diferencias, dice Francisco, y esto es muy importante. El otro punto que pone es que la realidad es más importante que la idea, es decir, instalar el diálogo constante entre idea y realidad. A veces los ideólogos no pisan la tierra. Hay también politólogos y especialistas de la política que no han caminado el territorio. Entonces creo que esto es muy importante. El criterio de la realidad siempre busca encarnarse, ver la circunstancia de la persona. Entonces, también esto, para Francisco, es esencial para la evangelización y el anuncio. El último es el todo superior a la parte. Esto lo explica detalladamente en Evangelio Gaudium, es decir, la alegría del Evangelio. Y este todo superior a la parte es ver los problemas en forma global. Cómo sin perder la vista local, por ejemplo, la organización barrial, cooperativa, también vemos qué plan hay a nivel provincial y nacional. Y por eso propone en esta suma de partes
la figura geométrica del poliedro. Hoy se habla también de, parafraseando a Francisco, de polisemo. Es decir, reflejar las parcialidades, pero conservando su originalidad, pero sabiendo que se forma un conjunto y un todo. Uno de los temas que Francisco Sociales propone es el tema del tráfico en el aumento de los migrantes que huyen de la miseria, ¿no? Y en Fratelli Tutti, Francisco habla también de los exiliados ocultos, es decir, los que son tratados como cuerpos extraños en la sociedad. Incluso habla de las personas con discapacidad. Sienten que existen sin pertenecer y sin participar, porque la vida subsiste donde hay vínculo, comunión y fraternidad, va a decir Francisco en el 277, justamente de Fratelli Tutti. La cita que está en pantalla es de Laudato Si, número 25, donde nos habla de los refugiados. Y dentro de este tema de los migrantes y refugiados, Francisco dice que el amor será sano y fecundo si es abierto, si se deja enriquecer y no se cierra a nuevos mestizajes. Y propone en este tema del acompañamiento de los hermanos migrantes o de los refugiados 4 verbos, que son integrar, acoger, proteger y promover. Evidentemente, si uno no recibe, no puede proteger y no puede promover. Pero uno acogiendo y recibiendo y protegiendo, a veces también vemos que incluye, pero no integra. Por eso la promoción implica también esta integración, que nos parece a nosotros muy importante. El segundo principio, después de la dignidad de la persona humana, es el destino universal de los bienes. Los bienes como don de Dios a su pueblo. Y por eso nos parece importante a nosotros que la Iglesia valore la acción también de las demás religiones y no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero, para incluir un trabajo común sobre la persona humana y su dignidad, que nos parece a nosotros que es muy importante. Los signos como la exclusión social, la inequidad, en la disponibilidad y el consumo de energía y de otros servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico, el consumo creciente de sustancias entre los jóvenes y la pérdida de identidad muestran que el crecimiento realmente es significativo, el crecimiento justamente de estas dificultades que impiden realmente un progreso que hoy se califica como integral. Este progreso integral que propone el cuidado del ambiente y el cuidado de la persona humana y la mejor calidad de la vida humana. Y nos parece a nosotros importante que aquí aparece la cuestión de también la libertad económica, porque Francisco también expresa que la libertad económica a veces es solo declamada y se convierte en un discurso contradictorio. Y palabras como libertad o democracia o fraternidad se van vaciando de sentido. Porque mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima, dice Francisco, y haya una sola persona descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal. El tema de la subsidiariedad es otro de los principios que aporta Francisco, y en una de las últimas catequesis, él va a expresar que justamente la subsidiariedad es un principio que tiene una raigambre ya desde Pío XI, o sea, de 1929, en la crisis, cuando comenzó a desarrollar este principio.
Subsidiario viene de ayuda, de subsidio. ¿Y qué es? Es aquello de que cuando una familia, una sociedad, una comunidad no puede salir a flote, sea económicamente, socialmente, o en este caso por salud, en una pandemia, el Estado es quien ayuda y debe subsidiar, pero siempre respetando los derechos de esa familia o de esa asociación. Por eso dice Francisco que el principio de subsidiariedad tiene un doble dinamismo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es un principio social que intenta hacernos más unidos y trabajar en conjunto. Es decir, cuando los individuos, las familias, o las pequeñas asociaciones o las comunidades locales no son capaces de alcanzar los objetivos primarios, entonces sí es justo que intervengan los niveles más altos del cuerpo social, como por ejemplo el Estado, para proveer los recursos necesarios. Después podemos extendernos sobre algunos de estos puntos, si ustedes desean, ¿no? Y no quiero absorberles demasiado tiempo. Otro de los principios de la doctrina social de la Iglesia es el bien común. Para muchos, hoy la política es una mala palabra y no se puede negar que detrás muchas veces de este tema del desprestigio de la política está el error, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos, como dice Francisco. Pero él se hace una pregunta, porque todo político lo que desea es propiciar el bien común, ¿cierto? Francisco pregunta, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? En Fratelli Tutti 176. Entonces dice el Papa, me permito volver a insistir que la política no debe someterse a la economía. Esto ya lo había dicho en Laudato Si, ahora lo dice en Fratelli Tutti. Y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. También le dio todo un tema, en Laudato Si, al tema de la tecnocracia. La ciencia, la técnica, son beneficiosas, pero cuando este poder es dominante, se convierte en la tecnocracia. Y Francisco, a todos los que militan en política, les hace algunas preguntas, y también a nosotros, los dirigentes. En el número 177 de Fratelli Tutti, Francisco pregunta, ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Entonces pensamos que rehabilitar la sana política, como dice Francisco, es un desafío. Y justamente él va a hacer en Fratelli Tutti una distinción cuando en el capítulo habla del amor político, en el capítulo 4 habla del amor político, en el capítulo 5 habla del amor político, él va a decir que realmente va a definir qué es populismo y qué es liberalismo. Y va a decir qué definición es de pueblo. Y pueblo dice que no es una categoría lógica ni una categoría mística, sino es una categoría mítica, es decir, ¿se acuerdan que los mitos eran los de los griegos? Aquello que, si bien no era una cosa real en ese momento, sí transmitía como el símbolo, además, algo más. Entonces, cuando se habla de esta categoría mítica, es que el pueblo no se lo puede definir con una sola cosa, sino con un conjunto. Y esto es muy importante. Dentro de este tema, que nos parece muy importante, como habíamos dicho, del tema del bien común, y en este apartado de Fratelli Tutti en que habla de la política, nuevamente Francisco vuelve sobre el tema del trabajo, la necesidad de preservar el trabajo. En Evangelii Gaudium ya había tomado, en Laudato Si desarrolló 5 extensos números sobre el tema de la necesidad del trabajo.
el trabajo como necesidad y parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. Y Francisco jamás propone que las personas vivan de los subsidios. Al contrario, su gran tema es el trabajo. Y hablábamos hoy con los jóvenes que nos acompañan, están organizando este encuentro de un hecho del interior de las provincias, donde todavía existe esta prebenda de que un puntero cobre el 20% y da un plan sin trabajar. Y esto existe hoy, no es del pasado. Entonces, esto no ayuda a la cultura del trabajo, evidentemente, ni a lo que elaboró Francisco con los movimientos populares, el tema de las 3T, tierra, techo y trabajo, que han sido los eslabones de una cadena que consolida y valoriza a los descartados y a las descartadas. Ahora, evidentemente, de estas 3T, tierra, techo y trabajo, si yo no tengo trabajo, no puedo comprarme lo que hoy podría ser un lote social, que ojalá en el futuro se dé. Si no tengo trabajo, no puedo hacerme mi casa. Entonces el trabajo es fundamental, a mí me parece que es la base de estas 3T. Y creo que cuando habla de los movimientos populares, Francisco también dice que lo verdaderamente popular, porque promueve el bien del pueblo, que el gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Por más que se cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo, porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo, Fratelli Tutti 162. Fíjense con qué fuerza Francisco está hablando de la necesidad del trabajo y, como decían en Laudato Si, como una prioridad, con un objetivo primario, el acceso al trabajo. Y también en Laudato Si ha dicho que siempre que invertir en las personas es más importante que invertir en lo financiero, porque es mal negocio para la sociedad no desarrollar a las personas a través del trabajo. Bien, en ciertas visiones economicistas cerradas y monocromáticas, dice Francisco en Fratelli Tutti, no parecen tener lugar los movimientos populares que aglutinan a desocupados, trabajadores, trabajadoras precarias e informales. Es muy fuerte esto que dice Francisco, porque nosotros hemos visto en Argentina cómo en años anteriores, si no hubiera sido por esta economía llamada hoy informal o de subsistencia, pero que ahora se está convirtiendo en una economía también formal, que es de los trabajadores populares y de la economía social, nos parece a nosotros que es fundamental y que ha salvado a la Argentina de un caos mayor del que hemos estado. Si bien la pandemia ahora nos ha sacudido y estamos debilitados, creo que la estructura de la comunidad y el deseo de trabajo de estas redes comunitarias sociales sigue en pie y cuando se pueda, cuando haya un poco más de cercanía, creo que se va a fortalecer. Otro de los principios, que es uno nuevo que ha enunciado Francisco, es la opción preferencial por los pobres. A veces se habla de pobreza en general, pero tampoco no se habla de personas pobres, de lo que sufren las personas pobres. Justamente este domingo próximo, Francisco ha instituido ya de hace algunos 2 o 3 años, justamente el domingo en que celebramos la opción preferencial, es decir, el Día de los Pobres, ¿no? Cómo con ellos podemos acompañarlos a crecer realmente como personas en su dignidad y enfrentar la situación
de la pobreza y de las pobrezas. Francisco también ha dicho en Laudato Si, especialmente a la Iglesia, que la principal discriminación que la Iglesia ha hecho con los pobres es la falta de atención espiritual. Eso es un palito para nosotros, para nuestro gallinero, ¿no? La falta de atención y la falta de ayuda espiritual. En la sociedad globalizada, dice Francisco en Fratelli Tutti, existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se practica recurrentemente. Bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas, se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismo. Esa palabra griega quiere decir decir con palabras bonitas, pero lo que realmente es muy triste. Este principio de la opción preferencial por los pobres ha puesto que nace del Evangelio, evidentemente. Este no es un principio que se le ocurrió a algún papa a lo largo de la historia. Esto nace del Evangelio, de las bienaventuranzas de Jesús en el Evangelio, de Mateo 25, tuve hambre y me diste comer. Pero además de la acción de Jesús en el Evangelio, que da prioridad a los pobres, a los enfermos, a los descartados. Un ejemplo son en la sociedad de Jesús los leprosos, que no podían acercarse a las comunidades, que vivían aislados. Y ahí viene tratar a alguien como un leproso, apartarlo, ¿no? Descartarlo. Y por eso Francisco habla de que los bienes necesarios deben llegar a todos, pero en particular a aquellos que están más desprotegidos hoy en la sociedad, los más vulnerables. Tal vez por eso es que a partir de Laudato Si, Cuidadores de la Casa Común se ha ocupado como movimiento de acompañar a jóvenes en vulnerabilidad psicosocial, tratando de integrarlos, que puedan soñar, que puedan tener una salida laboral, una capacitación laboral. Otro de los principios es la solidaridad. La solidaridad genera la cultura del encuentro, es una virtud moral, pero es una actitud social. Y es fruto también de la transformación del corazón humano, que nosotros en la Iglesia hablamos de conversión personal. Es decir, exige un compromiso que me lleve a una responsabilidad. Y estas responsabilidades son también de aquellos que tienen que educar y formar, de los educadores y formadores. Y también en Fratelli Tutti va a decir Francisco que esta solidaridad, la responsabilidad también es de quienes se dedican a la cultura de los medios de comunicación social, que hoy nos manipulan tanto. Y sin embargo tienen que dedicarse justamente a fomentar esta solidaridad. En Fratelli Tutti, en el número 55, Francisco habla de la comunicación digital que ustedes jóvenes manejan tanto. Y Francisco dice que se quiere mostrar todo y cada individuo se convierte en objeto de miradas que hurgan, desnudan y divulgan frecuentemente de manera anónima. El cúmulo abrumador de información que nos inunda no significa más sabiduría. La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por Internet, ni es una sumatoria de información cuya veracidad no está asegurada. De ese modo, no se madura en el encuentro con la verdad. Y entonces Francisco, después de hacer esta crítica a esta información sin sabiduría, nos dice que la solidaridad se expresa en el servicio y el servicio de cuidar la fragilidad. Esto es muy importante en Fratelli Tutti. La solidaridad, repito, se expresa en el servicio y el servicio es cuidar la fragilidad. Cuidar a los frágiles de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Cuánta generosidad hay en tantas chicas y chicos que hoy trabajan en el voluntariado y acompañan este tema realmente de la solidaridad. Y además de dejarse de iluminar por la figura de Francisco de Asís, en Fratelli Tutti, Francisco toma, el Papa,
como motivación evangélica el relato del buen samaritano, que era un extranjero. El relato es que hay un hombre herido en el camino, tirado, y pasa un sacerdote, pasa un levita, pasan por el costado y no lo tocan, no quieren contaminarse. El levita porque pertenecía a una casta que tenía, que quedaba contaminado y no podía entrar a su casa, el sacerdote porque no podía hacer el oficio, pero un extranjero, fíjense, uno que era contrario al pueblo de Israel, que lo odiaba, los samaritanos y los judíos eran enemigos, se detiene y lo auxilia. Y esta figura bíblica, dice Francisco, invita a prestar atención al hermano caído. Ya nos permite percibir de qué tipo de fraternidad está hablando el Papa. Porque al mismo tiempo, debido a la conocida enemistad que expliqué que tenían los judíos samaritanos, recoge de la parábola el llamado a un amor universal. No me importa quién es el caído, lo importante es que está caído y yo lo tengo que socorrer ahora. Por eso Fratelli Tutti habla del dolor, que la única salida de asistir al débil, al sufriente, al vulnerable, es justamente una opción que no puede estar al lado de los salteadores, sino tiene que estar al lado de los que están caídos, del herido en el camino. Por eso nos parece que esta figura es muy importante y muy significativa para las heridas y los heridos hoy de este camino en medio de la pandemia y en medio de la crisis social que vivimos, la depresión económica. Y vemos que esto se hace trabajando juntos. Francisco siempre lo ha propuesto. Hay que reconocer la dignidad de cada persona humana, pero hacer renacer entre todos un deseo mundial de fraternidad. Entre todos, dice el Papa. Soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay, pero los sueños se construyen juntos. Y Laudato Si justamente habla de experiencias de salvación comunitaria. ¿Qué son? Son experiencias que se dan entre los pobres y causan asombro, dice el Papa, y hacen pensar. Un ejemplo es esta pandemia. Nosotros hemos visto en los barrios, hemos visto chicas y chicos drogándose, que no tenían que comer, porque lo habían gastado todo en consumir. Y otros jóvenes del barrio hacer una olla popular para darles de comer. Hemos visto distintas situaciones que ustedes también, de solidaridad y de fraternidad, han visto y han palpado. El hombre que le lleva a la abuela en la esquina una manguera de 50 metros porque no tiene agua. Es decir, la pandemia, si bien deja este rastro de dolor, de incertidumbre, de muerte, también ha crecido y ha fortalecido la organización social, la organización creativa, comunitaria, la organización solidaria y fraterna. Y esto tenemos que valorarlo, esto es un valor nuestro. Porque cada vez, dice el Papa, se llama a un hombre por su nombre propio, a un hombre y a una mujer por su nombre propio. Cada vez menos se tratará como persona a este ser único en el mundo, que tiene su propio corazón, sus sufrimientos, sus problemas, sus alegrías y su propia familia. Por eso creemos que el otro principio, que es la participación, nos ayuda a nosotros comunitariamente a, desde la organización, tener estos valores que recién compartíamos, como son justamente esta organización social, una organización que es creativa, una organización que hace participar a otros, una organización en la cual nadie puede quedar excluido, porque es comunitaria, porque es solidaria, y además, porque es cercana, es fraterna. Esta es la participación que hoy se propone. Y por último, para dejar después paso a las preguntas, el último que ha enunciado es el cuidado del medio ambiente. Junto a los 6 tradicionales, yo les decía al comienzo de esta charla, Francisco incorpora
la opción preferencial por los pobres y el cuidado del medio ambiente. Esto está tomado de Laudato Si. Si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo es porque se han extendido los desiertos interiores. La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Y la conversión ecológica siempre es integral. Es de la persona humana hacia las otras personas, especialmente los más vulnerables, pero también hacia el cuidado del medio ambiente. El medio ambiente hoy es uno de los derechos humanos que se llaman de tercera generación. O sea, cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos construirnos en un nosotros que habite de la casa común y se ocupe de la casa común. No podemos desentendernos. El Papa dice frecuentemente las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente son acalladas o ridiculizadas, disfrazando de nacionalidad lo que son solo intereses particulares. Vemos la crítica a la minería, a la mega minería, y la ponderación de la mega minería, en nuestro país que ha hecho tanto daño, ¿no? O la ponderación y disimular lo que pasa en las ciudades. La depredación del monte, del agua, del bioma. Por eso Francisco dice que es una cultura que estamos gestando vacía, inmediatista y sin un proyecto común. Y es previsible que ante el agotamiento de algunos recursos se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. La miopía de la construcción de poder detiene la integración de la agenda ambiental con la mirada amplia en el de los gobiernos y se olvida así que el tiempo es superior al espacio, que siempre somos más fecundos cuando nos preocupamos por generar procesos más que dominar espacios de poder. Y finalmente el tema dentro del medio ambiente del agua, ¿no? Y Francisco dice, si uno tiene agua de más y la cuida, ha pensado en la humanidad, y es porque ha logrado una altura moral que le permite trascenderse a sí mismo y a su grupo de pertenencia. Fratelli Tutti 117. Repito, si uno tiene agua de más y la cuida, ha pensado en la humanidad, y es porque ha logrado una altura moral que le permite trascenderse a sí mismo y a su grupo de pertenencia. El agua es el primer derecho humano primordial que debemos cuidar. En una charla a los chicos de primaria sobre el tema del agua, uno me decía, padre, ahora cuando me lavo los dientes cierro la canilla. Yo no tengo problema que enjuaguen el cabello, pero sí los que tienen pelo largo o las mujeres. Entonces, a veces, ¿cómo podemos ahorrar agua también? Finalmente, ustedes jóvenes tienen este deseo de soñar, porque de aquí se crea una esperanza importante detrás de los sueños, no podemos perder los sueños, porque los sueños son esperanza, pero que también la esperanza se puede ir haciendo realidad. Esperanza en un futuro sano, más justo, pero esto se construye juntos, porque los ideales de justicia y de amor social nacen de la esperanza. Y por eso dice aquí en Fratelli Tutti Francisco, soñemos con una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus condiciones, y cada uno con su propia voz, pero todos hermanos. Bueno, hasta aquí llego yo, y ahora entonces dejaríamos el espacio para ustedes que nos quieran compartir. Muchísimas gracias, Monseñor Jorge. Realmente todo lo que vino a poner en la mesa es muy importante para todos los jóvenes, para todos los que estamos transitando en este mundo, entender que somos personas que estamos de paso y que si no nos importa nuestro contexto, quienes le siguen a él, realmente es difícil pensarse sin pensar en el otro. Quien quiera aportar alguna idea
quien tenga alguna pregunta puede abrir micrófono y hacérsela o puede escribirla al chat. Buen día, Pablo. Pablo Narvaja dice que piensa que la figura del buen samaritano la entendemos individualmente a veces, pero el desafío, a ver si sigue, es volvernos samaritanos como institución. Yo creo que sí, que es importante el término samaritanidad, que sea realmente de la comunidad, comunitaria, pero a veces hay que empezar por algo y los gestos, eh, a veces un buen ejemplo también contagia y esto es importante. Por eso la Madre Teresa hablaba de hacer gestos pequeños, pero con gran amor. Esto es testimonial, esto es testimonio, vale el gesto a veces más que muchas palabras. Bueno, si no hay ninguna consulta, sí, hay otro. A ver qué dice el chat. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, lo importante que yo siento es una profunda identificación con todo lo que se dice. Y creo que esto sí hay que luchar para un mundo más equitativo y un amor universal. Porque el descarte, humillación y a lo que nos llevan distintos sectores económicos y los neoliberalismos hacen la humillación de los pueblos. Que los niños aún estén en la calle pidiendo un pedazo de pan es responsabilidad de todos los sectores. Es un compromiso colectivo. Y no importa, yo no soy católica, soy judía, Monseñor lo sabe, y comparto profundamente y luchamos en muchas situaciones juntos, porque esto es un desafío de la humanidad. Porque mientras que haya un niño pobre, es una vergüenza para todos nosotros, pero además es una deuda social, sobre todo en Latinoamérica. Por eso me siento diría muy emocionada, Monseñor, porque hay palabras que nos convocan y que a lo mejor le dan palabras, historias que se fueron construyendo, y las palabras también dan contenido de acción. Entonces, bueno, simplemente muchas gracias por invitarme y seguiremos luchando por esto que hablamos de las infancias y el descarte, y que creo que ya en ningún sector político, social, tiene el derecho de romper derechos. Gracias. Gracias. Sí, Fratelli Tutti también es una encíclica que transversalmente, por eso podemos tener algún otro encuentro cuando ustedes quieran, no es para hartarnos,
sobre Fratelli Tutti, porque transversalmente toda la encíclica social, Fratelli Tutti, que quiere decir justamente, primero que es una encíclica, porque por ahí algunos no saben qué es. Encíclica viene de enciclos del griego, que quiere decir una carta, una circular, de ahí viene biciclo, la bicicleta, y triciclo, la encíclica. Es una circular que envía el Papa. Y esta es social, igual que Laudato Si. Es una encíclica social. Y justamente en esta encíclica social, Francisco va a plantear este tema justamente de la fraternidad universal y de la amistad social. Pero a nosotros nos parece importantísimo desarrollar esto en nuestras comunidades. Por eso Francisco habla siempre de organización, de cómo y valorar la organización de los más vulnerables, cómo se organizan en los barrios, en las comunidades, cómo han crecido los movimientos, no solo sociales, sino sobre todo los movimientos populares, en el desarrollo de una economía hoy sustentable también. Creo que es muy importante para este desarrollo del futuro, ¿no? Después de la pandemia también. Ahí Ayelen Tomasini puso: la fraternidad universal nos moviliza a sostener a cada hermano y repensar la distribución de los bienes y servicios junto a las oportunidades. Gracias a todos. Sí, yo creo que... Sí, adelante. Bueno, perdón, iba a leer que Leonora también anteriormente dice que, hola, en la catequesis tenemos que dar prioridad a esto y en la misma relación con nuestros hermanos de comunidad. Claro, pero no basta decirlo, tenemos que hacerlo, porque el obispo hace las visitas pastorales, unas 6, 7 parroquias por año, y después de cada visita hago un informe y a veces los dejo escritos. Y hace años que vengo hablando de cómo en las catequesis incorporamos la doctrina social de la Iglesia, incorporamos el tema de la formación de la educación para el amor, y a veces queda en palabras pero no se plasma, no lo logramos. Necesitamos hoy unas catequesis actualizadas a la vida de hoy. Por eso en las misas televisadas los domingos a veces trato de decir alguna palabrita, si bien la homilía no es una catequesis, no debe serlo, pero sí puede tener elementos catequísticos, y por eso trato de compartir y mandé una carta a todos los catequistas este año en medio de la pandemia, explicando también cuál es la importancia del anuncio y también qué importancia debe darse a veces a todo lo otro que a veces es un adoquín doctrinal inentendible, pero que está vacío de misión, de evangelización, de gestos, de lo que estábamos diciendo, y de anuncio. Muchas gracias a todos por participar y escribir en el chat. ¿Alguien más que quiera? Sí, María Belén. Monseñor mencionaba que Francisco ve la necesidad de rehabilitar una sana política. Desde las comunidades debemos reforzar la oración con la acción concreta en búsqueda de la justicia social. Muchas gracias, María Belén. Sí, muchas gracias, María Belén. Y también yo creo que es importante esto lo que habla el Papa sobre rehabilitar la política. Creo que es muy importante porque a veces pensamos que la política solo es para algunos. Incluso dentro de la Iglesia, a veces cuando los laicos se meten en política o participan en la vida política, a veces le soltamos la mano. Sí, es mal visto, es mal visto. Es como que dejaste de ser parte, te tratan distinto a veces, es cierto. Claro, y entonces yo creo que el Papa tiene una definición en Fratelli Tutti sobre justamente el tema de la política, ¿no? Y que está hablando que los ministros de la Iglesia no participamos en un partido político, pero sí que nosotros vivimos en medio de la existencia humana, de la realidad humana, y todo tema humano y toda relación con la persona humana nos atañe. Por eso es importante para nosotros expresarnos ante una injusticia. Por eso la doctrina social habla siempre del anuncio, pero también de la denuncia, como hacían
también los profetas cuando veían la injusticia. Entonces creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces se confunde, ¿no? Hola, buen día. No sé si se me escucha. Sí, muy Sí. bien. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Disculpen, no puedo prender la cámara, no está funcionando en este momento. Tranquilo. Bueno, mi nombre es María Ángeles, soy de la diócesis de Lomas. ¿Cómo le va, padre? Nosotros pensando, escuchando todo lo que venían compartiendo y más que nada esta última parte de cómo intervenimos, ¿no? Pensaba en la realidad poliédrica que tenemos como estudiantes, por ejemplo, de nuestra realidad universitaria, ¿no? Y cómo podemos empezar a generar estos procesos con esta mirada poliédrica, por ejemplo, pienso en la pastoral universitaria, en los centros de estudiantes, ¿no? En esa colaboración de una realidad juvenil que a veces nos queda un poco alejada como es la estudiantil y que nuestra diócesis está tan atravesada por varias universidades, porque tenemos chicos que van a estudiar a Capital y chicos que estudian acá, ¿no? Y entonces pensaba en cómo podemos, ¿no? Nosotros empezar a generar procesos juntos para poder vivir esta humanidad del buen samaritano, ¿no? Desde la cultura del encuentro. Sí, María Ángeles, vos fíjate que uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia justamente es la participación. Justamente vos sos militante de la Iglesia. Bueno, y la participación justamente es uno de estos principios, junto con la solidaridad. Para dar un ejemplo concreto, nosotros vemos que, por lo menos en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, desde la universidad, la facultad que yo conozco, que es Derecho, que estamos en una de las cátedras, muchos de los chicos y chicas al final del primer año abandonan. Cuando empiezan a rendir los exámenes, abandonan. Un número importante. Yo lo he hablado con el rectorado, no hemos puesto de acuerdo, pero también lo he hablado con los centros de estudiantes. Y algunos de los centros de estudiantes ayudan en esta tarea justamente subsidiaria de acompañar en el estudio a chicas y chicos que no tienen metodología de estudio. Entonces yo creo que esa es una gran tarea también de participación y de solidaridad, porque sabemos que chicas y chicos que entran a la universidad han tenido un secundario bastante flojo, no tienen metodología de estudio. ¿Cómo los ayudamos? Entonces ellos van a las clases durante un año, llegan a los finales, a los exámenes, y no se presentan y abandonan. Entonces creo que esto también es algo muy concreto que podemos fortalecer. Si no es desde los centros de estudiantes, de la participación de algunos. Chicas y chicos colaboradores quieren ayudar de años mayores a los chicos que entran y a las chicas que entran a la universidad. Perdón, monseñor, si me permite, yo considero que se trata un poco de eso, digo, el mensaje que nos deja Francisco es es el de tratar de misionar, de militar y de llenar las aulas de los valores para tratar de transformar desde la fraternidad y la amistad a través de eso. Y creo que como estudiantes nuestra responsabilidad es eso, es tratar de llenar las aulas y los pasillos de esos valores, y si no lo hacemos ayudando a los compañeros que recién ingresan o a los compañeros que quizá están atravesando el peor momento producto de esta crisis social y económica que se vive hoy, también producto de la pandemia y de los 4 años del macrismo, me parece que eso es hacer todo lo contrario y mirar para otro lado y volver a la indiferencia que tanto sabemos que tenemos que tratar de dejar de lado y superar para poder salir de esta todos juntos. Digo, esa es la salida global y la salida colectiva que también mencionaba Pablo. Uno hace el cambio individual y lo entiende y puede comprender el mensaje y puede quedarse en la oración, pero si no lo llevamos a la acción y no llenamos las aulas, los pasillos o los ambientes que transitamos de esto, es muy difícil y el mensaje termina siendo vacío. Entonces me parece que se trata de eso, de que la salida es individual y colectiva a la vez, pero finalmente termina siendo colectiva, porque uno contagia también haciendo eso. Bueno, y de aquí también la organización, por eso yo mencionaba los centros de estudiantes, ¿no? Que es muy importante, no solo para hacer política, digamos, partidaria, a ver quién gana, sino también a ver qué desarrollo, qué proyecto tengo como centro de estudiantes para ayudar a los demás, ¿no? Qué proyecto solidario, fraterno
para acrecentar justamente esta masa de estudiantes, digamos, que abandonan, que son muchos. Antes de darle la palabra, que se encuentra el presidente del Centro de Estudiantes de las Facultades Sociales, leo el chat que Vanessa pone que le parece muy importante el planteo que hace Francisco en Fratelli Tutti sobre la ilusión de la comunicación, teniendo en cuenta que luego de la pandemia se ha planteado una nueva forma de vínculos a través de videoconferencias que nos hacen perder las relaciones sociales y personales y nos distancian más todavía. No permitir que esta nueva era digitalizada no nos haga perder el vínculo con nuestros hermanos. Sí, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero recordar también que la técnica, como dice Francisco en Laudato Si, ha hecho progresos importantes y ha ayudado mucho a la comunicación. Lo que pasa es que, claro, es que en Fratelli Tutti habla de que cuando hay información sin sabiduría, como muchas veces los medios de comunicación propugnan hoy, entonces esto debilita totalmente a veces esta relación. Evidentemente que no es lo mismo lo presencial que lo digital, pero creo que lo digital ha suplido en el sentido de poder, de alguna manera, tener una presencia virtual, valga el término, ¿no? Para poder, por ejemplo, comunicarnos, para poder tener hoy este encuentro, para debatir ideas, para transmitir una celebración, para fortalecer la oración en familia. Creo que también todo esto no lo podemos despreciar, me parece que es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Si bien Francisco claramente hace justamente una crítica justamente a este tema, ¿no? A la información, dice él, a veces sin sabiduría. Hola, buen día a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Oscar, soy de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora. Bueno, ahí fuimos escuchando más o menos cada uno de lo que dijeron los compañeros, y también el honor de escuchar al Monseñor Lugones. Más o menos, esto no va a tener como mucho de lenguaje político, militante, sino que es una cuestión más de los barrios. Yo me acuerdo cuando empecé la cuestión de la catequesis, en una primera instancia iba porque mi vieja me obligaba, me dice, mirá, loco, vos tenés que ir a catequesis, porque tenés que ir a catequesis. A varios nos pasó lo mismo. No, olvidate. O sea, vos vas a catequesis porque acá en la casa somos todos católicos, vas a catequesis. Yo iba como una cuestión de obligado, es como que iba, y después me llamaba la atención, hacía amigos, pero esta idea de empezar a pensar de que hacía amigos, me juntaba con los pibes de mi barrio, posteriormente ahora lo empiezo a entender de decir como que tiene una concepción de hermandad, una concepción de fraternidad. Ahora me cruzan mucho los pibes en el barrio y demás, y no acuden más a la iglesia, o algunos se empiezan a acercar otra vez. Algo que hablamos con un compañero de la facultad, es decir, por ejemplo, a mí me pasó, es que Francisco nuevamente hizo que los jóvenes tengan la posibilidad de acercarse a no solamente la institucionalidad de lo religioso, sino que a la iglesia. ¿Por qué nuevamente hizo que la juventud se acercase a la iglesia? Porque se acerca nuevamente a esta concepción de la doctrina social de la iglesia. Yo hablo con mis amigos y mis amigos me dicen, loco, yo quiero ayudar al pibe del barrio, yo quiero ir a un comedor, yo quiero ayudar a las familias. Bueno, eso es la doctrina social de la iglesia. Muchas veces pasó de que justamente la iglesia se empezaba como a desprender de esta juventud y encontramos a 4 o 5 señoras en la iglesia, después todos los pibes estaban en la plaza. ¿Por qué sucedía eso? ¿Por qué estaban 4 o 5 señoras en la iglesia y por qué todos los chicos no se acercaban a esa iglesia? Bueno, por suerte Francisco logró nuevamente que la juventud tenga la posibilidad de acercarse a la iglesia, no siendo fuertemente desde el dogmatismo, sino que siendo doctrinario. Y eso la realidad es que es algo muy importante para nosotros los jóvenes, poder nuevamente acercarnos a la iglesia, porque la iglesia tiene eso que es algo tan esencial para los pueblos, que es la espiritualidad. Es indispensable creer que un pueblo sea unido si no hay una espiritualidad que sea transversal a ese pueblo. Entonces, no podemos pretender que un pueblo sea unido si no hay una espiritualidad fuerte. Entonces, lo que genera justamente esta iglesia, lo que genera el Fratelli Tutti, es un fundamento
casi teórico, pero al mismo tiempo fundamentado, de que un pueblo tiene que estar hermandado y a través de eso con una fuerte espiritualidad. No solamente religioso, una religión, sino que una espiritualidad. Eso es importante para los pueblos. Y segundo, es que cuando estamos hablando hoy de la pobreza y demás, muchas veces se trata de esta idea de la romantización de la pobreza. Todos en la tele son revolucionarios antipobreza. Todo el mundo habla de la pobreza, dice que los pobres, pero a los pobres, ¿quién los escucha? ¿Quién dice cómo vive un pobre? Justamente lo que decía el monseñor Lugones. ¿Alguien dice cómo sufre un pobre? ¿Alguien dice que, por ejemplo, cuando se hablaba de las tomas de Guernica, que un pobre, la realidad es que ningún pobre quiere tomar un terreno y tener a sus hijos dentro del barro? No, pero en los medios de comunicación todos son revolucionarios. ¿Pero qué son? ¿Quiénes accionan? ¿Quiénes trabajan? Y eso es también una crítica que se le hace siempre a la clase dirigencial, más de todos los partidarios. Uno siendo joven siempre trata de criticar a todos los puntos, porque si sos joven y sos medio quedado, es como medio raro, siempre sos como medio revolucionario. Y la problemática más grave que está atravesando justamente esto, justamente es la profesionalización de lo social. Todas las discusiones sociales se profesionalizan. Es como que también pasa en la política, la profesionalización de la política. Uno antes hacía política para estar para el otro, para transformar la realidad social, y ahora se lleva toda la profesionalización. Muchas veces vemos que si no tienen un cargo, no trabajan por el pueblo. Entonces es muy difícil también pretender justamente esa transformación. Pero Francisco viene a quebrar con ese paradigma histórico. Quebra primero con el binomio mundial de izquierda-derecha. Francisco va por otra línea, una economía con rostro humano, una fraternidad mundial, quiebra con esa idea binomia que la realidad es que no conduce a nada y nuevamente causa a los jóvenes hacia un objetivo común, que es una unidad para una reconstrucción, porque sabemos que lo más difícil, lo más complicado viene posterior a esta pandemia, que es justamente reconstruir este mundo que tanto nos duele. Y para eso tenemos que tener una espiritualidad fuerte, una convicción de trabajo y remangarnos y salir a laburar, porque es lo más importante, y la realidad es que se vienen momentos muy difíciles y con Francisco, con los jóvenes, con la iglesia, con las universidades, con todas las instituciones, sin lugar a duda vamos a tener más herramientas para poder nuevamente reconstruir esta patria que tanto amamos y llevar esta reconstrucción a nivel mundial, porque tenemos a Francisco, hay que tomar dimensión que es mundial, Francisco es mundial, no lo tenemos acá solamente en la Argentina, sino que es mundial. Así que muchas gracias también por la participación, darme este espacio y agradecerle al Monseñor Lugones, que siempre es un placer escucharlo. No, gracias a vos realmente por tu reflexión, realmente es muy importante lo que vos decís, por eso Francisco propone una iglesia en salida desde su inicio, y él lo ha hecho con un testimonio. El primer viaje fuera, siendo papa, fuera de Roma, fue a Lampedusa, es decir, a hacer un homenaje y a rezar por los muertos en el mar, justamente los migrantes, ¿no? Y yo creo que el mismo Francisco dice que la Iglesia respeta la autonomía política, que no relega la propia misión al ámbito privado, pero también dice que la Iglesia no puede quedarse al margen. Y textualmente en el número 276, lo busqué ahora, dice: es verdad que los ministros religiosos no deben hacer política partidaria propia de los laicos, pero ni siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión política de la existencia, que implica una constante atención al bien común y la preocupación por el desarrollo humano integrado. La Iglesia tiene un papel público que no se agota en sus actividades de asistencia y educación, sino que procura la promoción del hombre y la fraternidad universal. Por eso creo que esto es muy importante, lo que acá está diciendo Francisco en Fratelli Tutti, y que nos ayuda también a entender lo que vos decías, como la Iglesia lo que busca también es la promoción de la persona humana. ¿Y en qué se basa? Y en el Evangelio. Por eso en el Evangelio hablamos de opción preferencial por los pobres, que es lo que explica en la charla. Bueno, ahí Simón Gómez escribe: la idea número 7 habla de participación. Sin ella no hay cuidado del medio ambiente. ¿Entiende usted lo mismo? A ver, repetime, por favor. Sí. Dice: la idea número 7 habla de participación. Sin ella no hay cuidado del medio ambiente. ¿Entiende usted lo mismo?
Sí, evidentemente que sí. Siempre la participación nos ayuda a tener mucho más fuerza también de acción. Además, la participación es lo que nos hace reconocernos fraternalmente. O sea, Fratelli Tutti se dirige a eso, a la fraternidad universal. Es decir, si nosotros aunamos esfuerzos, voluntades, nuestro propio pensamiento, nuestra creatividad, podemos ayudar mucho más justamente al cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, a la toma de conciencia, por ejemplo, a la educación, o, como decía recién, ustedes decían, a la espiritualidad. Fíjense que no en vano, Francisco Fratelli Tutti termina la encíclica con todo un capítulo dedicado a la educación y a la espiritualidad. Es decir, la persona que es trascendente. Por eso contrapone dos cosas ahí, Francisco. La autorreferencialidad, que es mirarse a sí mismo, y si la tenemos como vanidad, egoísmo, soberbia, se puede mejorar con la autotrascendencia, que es reconocer a los otros como hermanos, hijos de Dios. Bien, y por último, Miriam Farham escribe: creo que está claro que el Papa Francisco, con las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti, nos orienta claramente cómo debemos intervenir en la realidad actual que nos interpela. Son el hilo conductor claro de qué estrategias se deben implementar en las comunidades, en los territorios, con los actores sociales como verdaderos aciertos para participar activamente y cumplir con el mandato de la Iglesia y de la sociedad como clamor permanente. Sí, realmente yo creo que estas charlas nos ayudan a nosotros justamente a compartir y también a ver la necesidad que tenemos de esta participación y del compromiso, ¿no? Y especialmente ustedes los jóvenes, que lo están haciendo evidentemente, pero también como uno con este testimonio compromete a otros o anima a otros. Y eso me parece que es algo muy importante también. Animar a otros y también a rescatar, porque hay chicos y chicas que ya no tienen chance hoy en la vida, como ellos también pueden soñar. A mí me parece que eso es importante también. Muchísimas gracias, Monseñor, muchísimas gracias a todos por participar. Realmente es un encuentro que nos deja para pensar muchísimo cómo podemos colaborar, qué es lo que debemos hacer desde nuestros lugares, desde pequeñas acciones, comprometernos a justamente a que salga una realidad mejor después de toda esta pandemia y para que ningún joven más pase en la calle necesidades, ni ningún anciano más pase en soledad en estos tiempos y bueno, que todos nos podamos comprometer realmente con esta realidad, con acciones y como dice Monseñor, no solamente de la boca para afuera, sino con los hechos para poder realmente cambiar nuestra realidad y así contagiar al resto de las personas. Si no hay más que decir, lo dejamos libre al Monseñor para que siga con sus actividades y les deseamos Pero Nazareno iba a hablar antes, creo, ¿o no? ¿Nasa? Ya está, te comprometió. Ya está, sí. Sabes que justo cuando venías charlando y justo también la veo a Virginia, que nosotros hicimos un encuentro hace un par de semanas de Desarrollo Nacional Matriz Productiva, donde participaron a nivel federal, que estuvo muy lindo, muy amplio y muy enriquecedor, ¿no? Y en esto que también venía diciendo Oski, de la cuestión de la espiritualidad y de cómo reconstruir estratégicamente a nuestro país a través de los desarrollos del ferrocarriles, de nuestra industria naval, de las industrias y la importancia estratégica de nuestra Antártida, del Atlántico Sur, que son muy importantes para reconstruir en dos sentidos, sino a nivel del desarrollo de la nación, pero también empezar a dar trabajo a toda nuestra sociedad, que el trabajo es el eje transversal para constituir de materia espiritual a nuestro pueblo y también material, ¿no? Que eso es importantísimo para la reconstrucción de todo esto. Y una de las cosas que se habló, que fue muy interesante y muy importante, fue la cuestión del medio ambiente, ¿no? Todas estas personas que son ingenieros del medio ambiente nos explicaban, si no hay un cambio real sobre la mala explotación de nuestros recursos naturales, en unas décadas más
la Tierra se va a volver inhabitable porque va a superar los 150 grados Celsius, nos decía uno de los compañeros, que hay que dejar de estas cuestiones de los transgénicos, la megaminería, y nos explicaba que una de las reconstrucciones de que después se hizo de la crisis de 2001, una manera de salir más rápida de la de 2001 fueron a través de los transgénicos con la soja. Entonces, él nos explicaba que esto no se puede volver a repetir porque los desastres naturales serían totalmente irreversibles y hay que volver a pensar en todo esto. Y la verdad que encontramos en todo, en absolutamente todo, al Papa Francisco, en todo, en cada una de las cosas que se venían planteando, y es un eje importantísimo para pensar el futuro del mundo y también de nuestro país. Todo el recorrido que nosotros podemos ir viendo a través de la Evangelii Gaudium, primero el libro de Aparecida, la Evangelii Gaudium, la Laudato Si, la Fratelli Tutti, son fundamentales para la reconstrucción a nivel mundial y nuestra reconstrucción también a nivel nacional. Gracias, Nazareno. Sí, dos cosas. Uno es el tema del agua, ¿no? Que es un tema fundamental que hay que profundizar y hay que hacerse cargo, porque el gasto de agua que estamos teniendo a nivel mundial y nacional es terrible, con la megaminería, con el fracking. Ustedes no sé si saben, pero ahora no vamos a dar una charla sobre el agua, pero para producir 1 kilo de carne bovina se necesitan 14.000 litros de agua, 1 kilo de carne porcina 6.000 litros de agua. Entonces, y los millones de litros de agua en un fracking. Por eso digo, también este tema del agua es un tema fundamental, porque solamente un poquito más del 2% del agua de la tierra es dulce y es potable. Yo quisiera hacer una invitación, si ustedes me permiten, ya que me habían pedido Fratelli Tutti, que el 3 de diciembre la Universidad de Lomas de Zamora va a organizar justamente a las 18 horas un encuentro sobre Fratelli Tutti, desde el tema de derechos humanos, que es la cátedra nuestra, ¿no? Así que están invitados, 3 de diciembre, 18 horas. Enviaremos después el enlace. Así que se los dejamos, chicas, Evelyn y Lourdes, para que tomen nota y podamos difundir después. Gracias. Y agradecerle a todos, agradecerle a Humberto la invitación, agradecerte Nazareno, chicas, a todos los que han participado. Gracias Virginia por estar y acompañarnos. Elisa, a tantos jóvenes, ¿no?, que nos acompañan también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias, Monseñor. Igualmente, hasta luego. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.